aquellas mujeres que a principios del 1900 se empezaron a mover en pro de los derechos, ¿no? Bajo una cortina católica, pero un movimiento bastante importante, y como a lo largo de los años estas mujeres continuaron y se fueron como, bueno, adhiriendo otras mujeres, ¿no?, a esta gran lucha diaria en pro de los derechos, ¿no? Y cuando estaba para entrar te escuchaba que decían esto de la celebración, ¿no? Y que en realidad creo que sí, que es una celebración, pero también creo que es un seguir luchando y seguir hablando sobre lo que aún falta por hacer, ¿no? Que es mucho, sabemos. Mucho, sí. Sí, totalmente. Se ha logrado un montón de cosas que hace, bueno, unos cuantos años atrás ni se pensaba que se pudiera. Pero creo que había muchas que se pudieran reconocer, porque a mi entender y a mi forma de ver, la mujer ya estaba haciendo cosas que los hombres también, y no se veía eso. Un poco la igualdad. Exacto, género, ¿no? exacto. Y justo este año el lema de la ONU tiene que ver con la igualdad de género y la tecnología, ¿no? Cómo la innovación tecnológica tiene mucho que ver, bueno, en la igualdad también, ¿no? Esto de las redes, ¿no?, que muchas veces no se ve, pero sí existe, como existe la desigualdad en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Bueno, y como psicóloga, ¿has tenido ya, digamos, pacientes con problemáticas que no saben expresar y que a través del rostro, de la forma de mirar, has podido indagar y sacar de adentro de esa persona lo que le sucede? Sí, por supuesto. En realidad cuando llegan los pacientes y muchas veces no les cuesta poder expresar con palabras, en realidad uno lo ve con sus gestos, con el comportamiento, con su posición, qué forma pueden estar más cómoda o no, cómo ubican las manos, cómo si se acomoda mucho el pelo o no. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con su postura y hace mucho a lo que sentimos y que muchas veces no sabemos cómo expresarlo. Yo te miraba que decías los gestos, el acomodarse el cabello, la forma de sentarse. ¿Es muy visible eso o la persona puede de alguna manera demostrar, engañar, entre comillas, al psicólogo? Yo creo que No. Que no se puede engañar. Uno puede disfrazarlo, pero en algún momento sale a la luz. Sale a la luz. Algo en el brillo de la mirada, seguramente. Bueno, hoy por hoy se lucha mucho por el tema de que no hayan más mujeres muertas o, digamos, asesinadas por hombres, que lamentablemente es una lucha constante. Yo venía hablando con una persona cuando venía al trabajo y me decía, ¿cómo se puede hacer eso? Y era un caballero el que hablaba conmigo. Dice, ¿cómo se puede trabajar en eso? A ver, yo pregunto eso porque es la parte de educación, es el entorno en que se mueve. ¿Por dónde se empezaría? Yo creo que un pilar fundamental es la educación, pero la educación desde casa. Ahí está, ¿no? bien. Creo que las que somos mamás de niñas y de niños, tenemos una doble tarea en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí tiene mucho que ver con la educación que venimos arrastrando de chicos, ¿no? Sí, ¿no? sí. Bueno, esta gran diferencia que se hace desde hace mucho tiempo, cómo se cría a un niño y cómo se cría a una niña. Entonces siempre hay diferencias, ¿no? Pero creo que estamos en un momento donde se debe de educar a los niños, y no hablo solo de criar, sino que de educar desde la igualdad, desde los derechos,
Desde lo mismo que se le enseña a una niña, se le debe enseñar a un niño. No porque sean de diferente sexo, tiene que ser diferente la educación. ¿En qué aspectos, por ejemplo? ¿Qué puntos remarcas que tienen que ser igual? Porque, por ejemplo, puede ser el tema de los colores, cuando vas a vestirlos o cuando desde que son bebés, en fin, pero ¿qué otros puntos te parece que al hablar con un hijo hay una diferencia si es varón o mujer? Yo lo apunto desde que no debe de haber, ¿no? Desde que no desde debe. que no debe haber diferencia. Si tú a una niña le decís esto se hace y esto no se hace, bueno, al niño lo mismo, ¿no? ¿Por qué a una niña se le tiene que comprar siempre juguetes relacionados con la casa, con los bebotes, ¿no? Los bebés, los cochecitos, y por qué el niño no puede jugar con eso? ¿Por qué al niño siempre se le tiene que comprar juguetes que son más de varones, de hombres? O sea, que se le puede comprar un autito a una nena, sí, perfectamente, y una muñeca al varón. Sí. Sí. ¿Eso determina en algún momento, luego la orientación sexual? No. Para nada. Para nada. Porque creo que es ese tabú que se trae de otras generaciones, es ¿no? El gran tabú. Es el gran tabú. Exactamente. Y no pasa por eso. Creo que la educación en derecho y en igualdad tiene que ver con eso, ¿no? En no hacer diferenciaciones entre ser varón o ser mujer, ¿no? De ahí uno abre el abanico y es muy amplio. La educación no se basa en lo chiquito, sino en todo en general, ¿no? Desde mi experiencia como mamá, que es poca, digamos, porque mis hijos son muy chiquitos todavía, pero, claro. Sí están pero en es un una casalito, etapa, sí. Y entonces ahí vas a tener este tema. Ahí voy impartiendo un poco esto que también digo y que creo, ¿no? Pero sí, trato de que ellos compartan sus juguetes y de que sepan que los juguetes no tienen género. Mi hijo juega con los muñecos de su hermana, y mi hija juega con los autos y juega con las máquinas y los camiones. Y la pelota, digo, hoy está el fútbol femenino, ya está implantado, pero antes la pelota era para el varón. Y más allá de que compartan, saben que cada uno tiene sus juguetes, que cada uno tiene su espacio, que cada uno debe de ir respetando los tiempos y los espacios del otro. Y desde todo, ¿no? Desde me levanto, desde el comer, desde la hora del baño, desde, bueno, la hora de la siesta o la hora de ir a la noche de dormir, ¿no? Que sea igual para los dos. Que sea igual para los dos. A veces, bueno, la rutina lleva a que no sea tan fácil, pero se puede. De a poco se puede. Ahí está. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de gente que de repente ya no es mi generación y capaz que sería la tuya, son más joven que yo, o más chicas, que ya trae eso desde el hogar? Porque digo, por ahí, ¿a qué edad considerás que el niño pueda, niño o niña, y ahora se le agrega la E o se sustituye la A o la O, la A o la O con la E, para que se sepa que hay, digamos, otra, no sé cómo llamarle, pero otra opción de ser? ¿Puede ser así? Como otra terminología. Sí. A mí no me gusta usarla igual. Bueno, a mí tampoco me gusta. Pero viste que yo ayer escuchaba una entrevista a una gran profesional en un canal de televisión y siempre mencionó las tres palabras. O sea, si decía niñas, decía niños, niñez. Y como que encontrás raro, igual la Real Academia eso como que no lo reconoce, así que nos quedamos con eso. Pero como está el vocabulario ya como impuesto, eso no quita que la persona elija qué ser o qué siente, ¿no? ¿Y qué considerás vos o a qué edad considerás que puedas
empezar con esa orientación sexual, por decir así, o capaz que no tanto sexual, porque a veces es querer ser mujer desde el físico o desde la mente, ya viene con eso. Sí. ¿Cómo explicamos eso? A ver, para un papá que no quiere. Bueno, eso, a ver, es bastante difícil para los papás poder aceptar la orientación de los hijos. No importa la edad que tengan, no importa si son mujeres o si son hombres. Siempre es difícil para los papás porque como papás, en realidad, y esto es general, siempre tenemos como un ideal, ¿no? Y este ideal de hijo lo tenemos en realidad desde que estamos gestando, ¿no? Es esa ilusión de ese bebé que es, ¿no?, tan esperado y fantaseamos con ese niño que después que nace nos damos cuenta que esta idealización que hacemos no es tan así. Pero bueno, eso sería otro tema, pero sí tiene mucho que ver con esto de cómo nosotros vamos educando a los niños, y cuando nos encontramos en una situación donde mi hijo o mi hija me dice que tiene una orientación diferente a la que representa su sexo, ahí genera mucha confusión. Creo que lo principal es aceptar, ¿no? Aceptar y no anular los sentimientos y el sentir de los hijos, porque eso genera mucha frustración en ellos, y también como papás también genera mucha frustración porque tiene que ver con muchos sentimientos y con muchos ideales que uno que uno trae, ¿no? Pero creo que lo principal es eso, poder respetar lo que siente nuestro hijo y nuestra hija, ¿no? Claro, es que la gente se tiene que acostumbrar, por usar un término que se entienda, y aceptar, ¿no? Como se aceptan tantas otras cosas, porque los hijos, yo tengo este dicho de hace 1000 años, los hijos son tuyos de alguna manera hasta que podés, digamos, dominarlos, por llamar así, o podés seguir enseñándoles y forjándoles el camino, pero luego los hijos son de la vida y ellos eligen qué ser. Entonces no luchemos contra eso, que pasa en tantos aspectos. No luchemos contra lo que ellos quieren. Si son felices, entonces respetémosle, porque si nos ponemos a pensar en nosotros y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué elegimos? Bueno, consultamos a mamá y papá, tal vez lo charlamos y tal vez nos dijeron que no, y sin embargo lo elegimos igual. Así que creo que esto de la sexualidad pasa por ahí, ¿no? Y creo que eso que tú decías, ¿no?, que pasa en varios aspectos de la vida, claro, ¿no?, que es en general, y que muchas veces no debemos quedarnos en lo más pequeño y en lo más puntual, sino, bueno, si él o ella es feliz y se siente bien, bueno, creo que lo más importante es poder acompañar ese proceso y que la persona se sienta que, bueno, que tiene una familia detrás que lo puede acompañar. Exacto, y eso va a evitar por allí, y me voy directo a lo que son las enfermedades mentales, que aparecen, según precisamente los médicos, la gente que viene, que es profesional en estos aspectos, y vos en este caso, dicen como enfermedad mental, ¿no?, que viene de las depresiones, de las angustias, de la falta de autoestima. ¿Por qué? Porque no se sienten entendidos, apoyados. Estamos hablando de género, ¿no? Pero en tantos aspectos, padres, en tantos aspectos, ¿no? O madres, hoy estoy dirigiéndome más a las madres. Bueno, hablábamos, y ya como para ir redondeando, me encanta esta charla, y vamos a seguir hablando de las mujeres, porque vaya si hay carencias en cosas que hacen falta para la mujer fortalecerse en algunos aspectos, como el de la violencia física o verbal.
física, verbal o psicológica. ¿Hay alguna otra? Viste que tengo bien aprendida la clase por las psicólogas que han venido acá o psicólogos que agradezco y mucho porque vamos aprendiendo. Lamentablemente es un tema de todos los días, ¿no? Y digo lamentablemente porque en realidad, a ver, todos los días se habla, todos los días se trata el tema y muchas veces, bueno, caemos en lo mismo. Y yo soy una convencida de que volvemos a lo mismo porque todo pasa por la educación, todo pasa por casa. Claro. Todo pasa por cómo hemos sido educados, qué valores tenemos y del entorno. Claro, pero ¿cómo revertimos una persona que ya está formada y que viene con cierta educación, cierto entorno? Es de repente, visualizando la persona afectada, en este caso la mujer, ¿no? Y cómo, yo sé que hay números gratis para llamar, para hacer denuncias anónimas de casos que se vean de violencia, que eso está muy bueno. Ahora no sé si la gente se anima y los utiliza. Bueno, en realidad es un tema súper delicado pero ¿sí? A veces no, en realidad es un buen recurso y se debe de usar siempre. La mayoría de las veces se tiene miedo, se tiene mucho miedo, porque también la persona que vive y que está en cierta forma acostumbrada a ciertas cosas, lo toma como algo que es normal. Normaliza una situación que no es para nada normal. Porque se acostumbra. Exactamente. Entonces, poder cambiar y revertir una situación es muy difícil porque la persona tiene que tomar conciencia de que lo que está viviendo a diario, que lo que para ella es algo normal, no lo es. Entonces, cuando la persona puede tomar conciencia de eso, es donde empieza a darse cuenta de que hay situaciones cotidianas que, bueno, pero esto no es así, pero ¿por qué si esto, no? Si a mí me dijo que esto era así y esto no, bueno. Entonces ahí empieza como a cuestionarse, ¿no? Un montón de cosas donde puede tomar la iniciativa de, bueno, buscar ayuda. Buscar ayuda, porque ayuda hay. Sí, ayuda. Y para terminar, Andrea, para la persona, para el vecino o vecina que por allí no se percata de que tal fulana está soportando situaciones, porque digo, puede percatarse porque puede oír gritos, sentir los golpes, en fin, que ahí yo pido por favor que llamen a los números. Está la unidad especializada en violencia doméstica aquí. Pero si nada se siente, si nada se escucha, esa persona la vamos a ver triste, algo va a decir en la mirada, no, ¿cómo se va a desenvolver esa persona que está recibiendo ese maltrato, digamos? Sí, por supuesto. Que sería el psicológico y tal vez verbal suave. Sí, exacto, sí. Y sí, en realidad lo vemos en cómo se muestra la persona en la sociedad, ¿no? En su barrio, con sus vecinos o hasta con su propia familia, ¿no? Que si nos detenemos a observar, nos podemos dar cuenta que algo está sucediendo. Tiene que ver mucho con la conducta de la persona que tiene al lado, ¿no? Y cómo manipula la situación para que, bueno, pase desapercibido toda la violencia, ¿no? Que ejerce sobre su pareja, sobre la persona con la cual convive. Pero en algún punto sale, como decíamos hoy, ¿no? En algún punto sale a la luz. ¿Por qué? Porque la persona, obviamente, que puede estar pasando por una situación emocional que está inestable, se manifiesta de una forma física, su postura, su incomodidad,
Y bueno, y después hay cuestiones que tienen que ver con lo verbal, en cómo se maneja frente a la persona, cómo le habla, cómo se dirige uno al otro. Igualmente la persona es muy astuta en muchos casos, ¿no? Delante de ciertas personas es de una manera y luego de otra. Qué complejo es este tema, ¿eh? Sí, y ahí también vemos cómo responde y cómo actúa la mujer o la víctima. La víctima. En este caso, porque también sabemos que hay situaciones donde no sucede siempre que la víctima es la mujer, pero bueno, en este caso... Sí, como hablamos de las mujeres y que son la mayoría, son la mayoría. Sí. Bueno, en realidad voy a decir unas frases agradeciéndote y dejándote tomar un sorbito de té. Vivir sin miedo sería la consigna, pero ahí buscando ayuda, porque el miedo va a estar. Bien. Luego ya sería para otra vez que de repente más adelante dentro de lo que es marzo, que puede ser también después, Andrea, vamos a hablar de la discriminación, por ejemplo, en las mujeres de color, en la obesidad, porque hoy por hoy es la figura, es cómo te veas por fuera y nadie se da cuenta de lo que tenés por dentro. Bueno, y eso afecta, ni que hablar de la autoestima, el hacer comparaciones, todo lo que pasa hasta en los trabajos y luego en la vida, todo lo cotidiano. Así que yo tengo esta otra frase que no es mía, pero que la saqué, que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. A ver, dice mucho eso, ¿no? Dice muchísimo. Andrea Vika, vas a volver a venir periódicamente y vamos a seguir charlando el tema próximo, que sería la discriminación en tantos aspectos que sufrimos las mujeres, porque por ahí, y me voy a dirigir más al sexo opuesto, al hombre, cree que somos vulnerables a tantas cosas, que no podemos tantas otras, y tenemos que empezar a marcar los puntos que podemos, que hemos llegado, que logramos y que podemos lograr. Y me parece que esa es la consigna para estas secciones de psicología que vas a tener aquí en Color Esperanza, Andrea. Así que te agradecemos muchísimo. Este es un aporte muy bueno para aquella persona que se haya sentido identificada con estos temas que tocamos, y para que nos fortalezcamos y seamos más no sé, que tengamos más armas entre todas, ¿no? Herramientas. Eso, tal cual. Herramientas. Sí, porque dije esa palabra, y no, esa palabra no va, armas no va. Acá estamos hablando de paz, pero por sobre todas las cosas de reivindicar y de valorar. Y que nos valoren. Andrea Vika, licenciada en psicología, me encantó recibirte y espero, bueno, vuelvas y que hayas pasado cómoda. Sí, súper ¿Sí? cómoda. ¿En serio? Sí, bueno, ella a mí me dejó como que me hubiera dado un sedante, súper tranquila, mucho más de lo que realmente vengo a hacer esto, que me encanta y es una terapia totalmente. Así que gracias otra vez y seguimos pintando juntas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, me sentí muy cómoda, muy a gusto, y sí, nos vemos pronto.